Hola, bienvenido a este nuevo espacio que tenemos con Libertad de Emprender. Hoy en día tenemos un emprendedor, José Miguel Carrasco, es gerente y fundador de la empresa Leva Textiles, que es una innovación tremenda en lo que es el desarrollo de nuevos productos con materiales innovadores. Y queremos presentar también desde el punto de vista de un creador que no tiene mucha competencia, en el sentido que le toca crear a él también un camino. Quería presentarnos. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola Octavio, ¿cómo estás? No, excelente, excelente y muy motivado, ¿cachai? Para poder estar conversando hoy día, y muchas gracias porque tenga el tiempo para dedicarte acá en este espacio. Mira, desde la libertad de emprender a un emprendedor nato, porque tienes un desarrollo interesante y bastante innovador que tiene que ver con un área que está en creciente innovación constante y muy competitivo. Cuéntame cómo llegaste a crear Leva Textiles y llegar a ese tipo de producto elaborado a través de las fibras que construyes en tu empresa. Mira, yo tengo una ruta muy loca desde el origen a cómo finalmente llegué a esto, porque yo partí como un ingeniero más tradicional. De hecho, yo terminé la carrera, me dediqué a trabajar en consultoría en regulación económica, de hecho, por un rato. Y después, en algún momento, tuve como un choque de, ok, esto es lo que quiero hacer por siempre. Y traté de emprender, fracasé así, armamos en algunos grupos y tratamos de hacer innovación en educación. Y como, así como, entre paréntesis, es como el peor lugar para emprender si no eres profesor. O sea, eh, así que ahí hubo todo un choque, perdimos tiempo, etcétera. Y tuve obviamente, como una persona normal, tenés que buscar qué hacer con tu vida. Entonces terminé entrando en una incubadora de negocios. Y en la incubadora estuve harto tiempo. Entonces, en ese trabajo conocí cientos de emprendedores, todos, algunos que les va bien, otros que les va mal, otros que son chantas, otros que son muy chantas. Entonces, en ese camino, finalmente uno dice, bueno, ¿y por qué yo no puedo intentar hacer algo? Yo viví, bueno, en ese tiempo estaba en Santiago, yo era de Linares, entonces se dio la oportunidad de que me vine a Linares un tiempo. Y ese tiempo sigue hasta ahora, en todo caso. Y así que, bueno, me vine a Linares, empecé a hacer cosas, y en ese tipo de cosas, de repente, nos empezamos a dedicar a temas de comida, a usar bacterias, etc. Y surgió un poco este compuesto en su fase como cero. Bueno, luego de ese, como, ok, y surgía un material que era blanquecino, que era débil, etcétera. Y bueno, que existe, que está documentado, que se usa, que finalmente es lo que no se usa, pero surge de todo lo que es fermentación de frutas, etcétera. Y ahí empecé a meterme, a investigar y a mezclar más cosas, viendo algunos análisis, si podía competir agregándole otras bacterias, otros compuestos, alimentándolos de otra forma. Porque esto partió el 2017 y medio, una cosa así, como en mayo del 2017. Recién en el 2019 tuvimos algo ya funcionando, que era un material ya, yo diría que entre el ecocuero y el cuero. Y desde el 2019 seguimos trabajando hasta que finalmente tenemos lo que es ahora un material distintivamente mejor que el ecocuero, mucho más ecológico que el cuero en sí mismo, pero con un buen nivel de resistencia a la torsión, un buen nivel de resistencia al agua, etc. Oye, ¿cómo empezaste a trabajar esto? Porque obviamente venías desde el punto de vista de ejecutivo de proyecto y te dedicaste a producir una innovación de esta manera. ¿Cómo hiciste el cambio? Porque es bastante llamativo salir de evaluar proyectos a crear proyectos innovadores. Te podría decir, mira, yo siempre digo esto al que emprende, pero necesitas un poco de dolor para... A ver, uno es el dolor de necesitar hacer algo interesante, como que siempre uno tiene el desafío de
¿vine a hacer uno más en la cola o vine a aportar algo distinto? Entonces, por un lado. Y por el otro lado, tú te planteas, ¿cuánto puedo desafiarme a mí mismo? Entonces, te obligas a leer y a entender y a tratar de resolver el problema. Porque finalmente, cuando uno analiza los problemas con fealdad, los problemas son relativamente secuenciales. O sea, si te enfocas en un tema textil, que no fue necesariamente donde partimos. Nosotros partimos el proyecto con usar este material en cafetería, de hecho. Y usar el material en cafetería implicaba que había ciertas cosas en donde se podía usar, que era, por ejemplo, no sé, los menúes, los individuales, cierto tipo de manteles, etc. Y eso conlleva ciertas cosas que ellos necesitan. Partimos un poco desde la necesidad de construir. Y claro, por eso dije, llegamos a algo el 2019, porque el 2019 empezó la pandemia, entonces las cafeterías cerraron, dejaron de usar menúes, y eso obligó a tener que hacer algo, porque si no, había botado el tiempo por nada. Y ahí empezamos a expandir el proceso. De hecho, nos incubamos en ese momento en Mujeres Empresarias, y Mujeres Empresarias nos aportó harto en la perspectiva más femenina en general, que es algo que uno como hombre no tiene normalmente. Y ellos ahí nos alimentaron de que nos metiéramos a un mercado más femenino, que hiciéramos bolsos, etc. Y ahí hicimos más estudios, y por lo tanto eso implicó que retrocediéramos y dijeran, bueno, ¿qué requiere un bolso? ¿Y qué quiere una persona en un bolso? Entonces volvimos a armar dentro de la maraña de cosas problemas que pudiéramos identificar, y esos problemas que pudiéramos identificar los transformamos en cosas que nosotros pudiéramos investigar y resolver desde un punto de vista científico. Porque o sea, al final, tu desarrollo siempre ha estado ligado al prototipo, al ensayo, al ejercicio, a la experimentación. O sea, lo llevas dentro de un modelo específico de validación. Yo creo que al final todo es experimentación. O sea, yo creo que la filosofía de vida de uno debería estar asociada a la experimentación. Uno es un proyecto permanente, y los emprendimientos también. O sea, ¿qué hubiera pasado si me hubiera enfocado en otro mercado? Claro, probablemente habría identificado otras variables y habría trabajado de otra manera. O sea, por supuesto. Oye, y dentro del proceso de pandemia, ¿cómo lograste poder llegar a un equilibrio? Porque para muchos que nos pateó esa época, algunos fue una gran calamidad, pero para otros fue una gran oportunidad. Cuéntame cómo pudieron salir de ese proceso tan crítico que fue la pandemia. A ver, a mí me tocó la pandemia doble, porque yo todavía en ese tiempo tenía una vida como dual. Gastaba la mitad de mi semana en Santiago y la mitad en Linares. Cuando partió la pandemia ya no podía ir viajar, entonces me quedé encerrado en el campo, sin poder salir. Yo estoy en el campo a, no sé, 25 kilómetros de la ciudad. Entonces, ir a comprarme un chocolate ya es difícil. Con eso te lo resumo todo. Entonces, o la bebida, incluso cosas que uno, o el pan ya implicaba caminar o andar en auto 4 kilómetros, por ejemplo. Entonces no había nada cerca. Y eso te obliga a, bueno, tenéis que hacer lo que podías hacer. Y lo que podías hacer era pensar más, trabajar más y experimentar más. Entonces, fue un buen tiempo para hacer más experimentación. Lo que, sin embargo, implicó un problema a nivel comercial, porque yo justo en ese tiempo estaba con el Fondo Corfo. Entonces, claro, tú me decís cómo pasaste la pandemia. Pues, la parte más dura de la pandemia fue con apoyo financiero. Y yo creo que lo que yo creo que es más importante cuando tú haces un negocio, tener el foco en la caja, y en la caja chica o en el flujo de caja, o a tener en efectivo, que la dedicación al proyecto en sí mismo. Y eso es algo que hay que saber balancear. O sea, yo aún así, claro, mientras le dedicaba tiempo al proyecto, aún así ya tenía plata aparte por otros medios, estaba haciendo asesoría, estaba apoyando, etc. Porque a los proyectos les cuesta avanzar al principio. O sea, parten de una situación anómala que es no existir a existir. Y eso requiere que tú les transfieras energía, tiempo, plata, que al principio no pueden hacer por sí mismos. Entonces,
mientras tú no logres desarrollar bien el modelo de negocios, tienes que tener claro que ese proyecto todavía es algo en curso y no es un negocio. Por lo tanto, tienes que dedicarle a otras cosas tiempo que sí sean negocio. Lo que no te puede pasar es que te enamores del proyecto y ese proyecto le estés dedicando permanentemente todo el tiempo y no te esté generando recursos. En ese caso particular, deberías incluso haber gestionado alguna lógica de inversión, algún apoyo financiero o etcétera. Pero como en general mi recomendación es partir al revés, onda. Para iniciar este proyecto, ¿qué necesito? Y ahí echan a andar al proyecto, no al revés. Tengo este proyecto, ¿cómo lo echan a andar? No sé si se hace sentido mi comentario. De hecho, encuentro que en esa lógica es empujar 100% a que el emprendedor no se siente en ser un inventor, que puede ser que muchas veces es uno de los problemas más grandes que tenemos dentro del ecosistema. Este ecosistema tan que brinda oportunidades para algunos y a veces tan estancado que lo vemos cuando ya vamos avanzando para otros. Pero dentro de eso, emprender dentro del foco, ¿cuál es para ti los puntos más fuertes que un emprendedor debe empezar a tomar hoy en día para poder llevar un modelo de negocios o emprender, hablemos de tu segmento, en el rubro de la moda? Porque tú estás hoy en día sentado en el rubro de la moda, más como prestador también de materias primas, pero vimos que en tu página estás prestando producto elaborado, pero ¿cómo construyes tú esta visión del emprendedor que se sumerge a través de la creación tanto de la materia prima, digámoslo así, a producto elaborado? Una pregunta un poquito más... Sí, solo como una precisión, un emprendedor no es un inventor. Que un inventor para promocionar su negocio para promocionar su invención se vuelve un emprendedor es posible, pero un emprendedor por sí no tiene por qué ser un inventor. Y eso también es un tema a definir, porque finalmente tú tienes dos cosas que tienes que balancear, que es explorar en la línea de cómo encuentro cosas nuevas, entiendo nuevos problemas y veo nuevas oportunidades. Y eso necesariamente está involucrado en que tú te conectes con otras organizaciones, con otras personas, con otros nichos, que converses, que dediques tu tiempo a identificar problemas. Y por el otro lado está el tema comercial o de emprendimiento, que es una vez que identifiqué algo, ¿cómo lo exploto? Donde la explotación es lo que tú identificaste o la solución que tú desarrollaste, generarla recursivamente y constantemente. Porque el emprendedor tiene dos problemas. El problema uno es que tú vendas una vez no implica que vendas N veces. El típico problema del zero to one y el one to N. O sea, un problema es vender una vez y otro problema muy distinto es vender las otras N veces. Y ahí hay un foco que uno tiene que hacer, que es que tú paras un negocio en la medida que tienes algo recursivo. Y el emprendedor siempre tiene que entender que la idea solo vale en la medida que sea comprada N veces, no que sea comprada una vez. O sea, ganar un fondo no implica ir en un buen camino. No, de hecho, yo tiendo a pensar que en general los fondos públicos son una ayuda, pero a largo plazo, hoy día, cada vez van a ser más complejos. Ya por el hecho de que cada vez piden proyectos más maduros, uno, y segundo, por el hecho de que cada vez van a involucrar más restricciones sobre los gastos posibles, producto de todos los abusos que los anteriores hayan hecho también. O sea, tú puedes ver en las bases de Corfo que está prohibido para los capital semilla, por ejemplo, gastar la plata en comprarse una camioneta. Y es porque probablemente alguien en algún momento se compró una camioneta con el fondo. De alguna manera anómala, pero lo hizo. Hay tantas historias de justificaciones de ítems, la verdad, en este ambiente de los fondos concursables, que podríamos dedicar un programa entero para contar esas anécdotas, que te juro que nos haríamos famosos, porque yo tengo datos de incluso quienes se han tenido que ir del país, ¿cachai? Con la plata en bonos,
en una época que por eso empezaron las remesas, y evitar todo ese tipo de cosas. O sea, igual yo entiendo, yo eso podría aclarar eso. el instrumento es perfectible y obviamente se va blindando, no por el diseño original, sino que por las cosas por los vacíos que quedan, y esos vacíos que algunos emprendedores son más ingeniosos que el resto. Así que son cosas que... Entonces, Sí, claro, entonces, claro, uno tiene que construir un proyecto para que satisfaga un problema que uno identificó N veces. Y ese es el gran tema. Muchos construyen proyectos basados en sus ideas que tienen preconcebidas, etcétera, pero que no han testeado suficiente cuál es la calidad del problema. Y gasta mucho tiempo en eso. No, yo creo que la solución es esta, y como creo que la solución es esta, bueno, ese es el proyecto que voy a hacer. Ok, pero ¿quién te va a comprar esto? O sea, lo que nosotros hemos siempre tratado de mantener en la gestión en Lega Textiles es la conversa permanente con distintos actores. Siempre más en la línea de conversar, no en la línea de ir a vender. Oye, necesito ofrecerte esto, etc. Y eso implicado harto interés per se. La gente se interesa cuando tú sabes de lo que estás hablando, cuando identificaste, cuando hiciste una conexión con lo que ellos entendían como problema, etcétera. Pero no cuando tú llegas y le dices, miren, la solución es esta. Hay una diferencia en ese sentido en lo que es una clase, cuando uno va al colegio y te dicen, bueno, la fórmula de multiplicación es esta, o la fórmula de la raíz cuadrada es esta, y así que empieza a usarla tal cual como es a la vida real, en que la gente tiene sus propias diferencias, sus propias distinciones, sus propios apremios, y tiene sus propios clientes también, que están buscando soluciones y que tú de alguna u otra manera tratas de con tu producto satisfacer algo. Entonces, eso como por un lado. Y por el otro lado, tener mucha claridad que venderle a un cliente final, venderle a una empresa, es muy distinto, tienen procesos distintos, hay necesidades distintas de identificar, etc. Y lo otro es timing también. A veces tu idea puede ser muy buena, pero no era el momento, ¿no? A nadie le interesa. O sea, probablemente si alguien hablaba de moda sustentable hace 100 años, me la habrían tirado de vuelta porque a nadie le importa. Pero hoy en día es mucho más importante, el consumidor está tomando otras decisiones, y en ese sentido también se hace que el emprendedor hoy en día, o la figura que va a crearse como emprendedor, empiece a ver esos problemas como oportunidades. ¿Qué les puedo traer yo a satisfacer a esa necesidad de segmento con un producto innovador? Entonces, Miguel, dentro de tu desarrollo como emprendedor, ¿has visto que las posibilidades de emprender han sido favorables como para una persona que tiene algo como espíritu de experimentar dentro de un segmento? ¿Se te hizo sencillo, se te hizo complejo emprender desde nuestro territorio, digamos así? Mira, en general no se me ha hecho complejo el espacio. A ver, no se me ha hecho complejo, pero he vivido otros procesos en que sí lo ha sido. Como te decía, cuando tratamos de emprender en educación, tú ves que nadie te quiere comprar nada. Y ves esa cultura un poco en Chile en particular, nadie te va a decir que no. Hay muy poca. Lo que sí puedes ver como permanente en Chile es la cultura de que nadie te dice no, sabes que tu idea es mala, o no es interesante, o no me interesa. Todos te dicen, mira, la encargada de la Cámara Chilena Francesa alguna vez nos decía, si un chileno te dice sí es tal vez, si te dice tal vez es no, y si te dice que no es porque no es chileno. Entonces, un poco es eso. O sea, los chilenos, tú te vas a encontrar que si te metes al segmento B2B en particular, o hacia empresas, te vas a encontrar que nadie te va a decir que no. Nadie tiene ninguna crítica que hacerle a tu producto, que es fantástico, y que hablemos la próxima reunión. Y la próxima reunión no existe porque no te van a contestar nunca. Entonces, claro, y por lo mismo y por esa experiencia, yo he tendido a meterme mucho más en el negocio B2C, que es mucho más fácil de adoptar. O sea, tiene otras complejidades que tú puedes pensar, pero que hay que hacer más volumen, que hay que hacer más apuestas más pasivas, etc.
pero cuando uno está partiendo como emprendedor, siempre es mucho mejor enfocarse en el mercado B2C. Y cuando ya tienes, a menos que tengas mucha experiencia en el segmento, cuando tú tienes experiencia en el segmento, sabes con quién hablar, tienes que irte al mercado B2B. Eso marca las diferencias. Al final, claro, ¿es más difícil o menos difícil emprender en Chile? Bueno, va a depender de cuánto tú conozcas el segmento en que te estás metiendo, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué quieres hacer en verdad? Porque finalmente emprender sigue siendo un término muy amplio. Es distinto tener una panadería de barrio que pensar ganarle a Elon Musk. Y implica movimientos diferentes, gastos de tiempo diferentes y esfuerzo diferente. No es como que uno no se va a dar, puede darse, pero no se va a dar que uno estaba en una panadería amasando el pan y mágicamente encontró la respuesta para tirar cohetes a Marte. Y por lo tanto se hizo multimillonario amasando pan. No, eso en general no se va a dar. El tiempo es el mismo y uno tiene que definir en qué quiere gastarlo. El gran problema que tiene Chile no es tanto de la posibilidad de emprender a baja o alta escala, sino que el problema es que la escala mediana está relativamente vacía, a diferencia de Europa. Cuando tú tienes un negocio mediano en Chile, mediano hablo de que vende más de $1 millón, por decir. Son negocios que en teoría deberían tener muchas más conexiones y muchos más clientes, y Chile no es tan grande en términos de volumen poblacional y de empresas, entonces no hay tantos clientes consumidores. Y Europa no enfrenta este problema porque una empresa en Alemania puede vender fácilmente a Holanda, a Finlandia, a Suecia, a Austria, qué sé yo. Pero cuando una empresa chilena quiere vender, no le puede vender a Argentina, no le puede vender a Bolivia. Entonces se hablan más o menos de lugares comunes, de ir a Colombia, de ir a México, y para de contar. Entonces ya es más difícil expandirte. Entonces, para la empresa chilena, ser chica es fácil. Después viene un esfuerzo de ser grande, que es necesariamente irte para afuera. Y ahí ya dejas de ser chilena en parte, porque vas a recibir inversión extranjera, te vas a instalar afuera, y vas a funcionar, de hecho, constituido afuera. Que es lo que le pasa a Notco, por ejemplo. Notco es una empresa que, claro, partió en Chile, pero hoy que tenga operaciones en Chile es algo casi coincidental, porque está básicamente operando en Estados Unidos como una empresa norteamericana con financiamiento norteamericano. Oye, a través de eso, José Miguel, ¿cuáles son y cerrando, qué es lo que ves tú como para el futuro de tu empresa, y dónde más lo quieres posicionar como para hacerla crecer? Porque ya estamos hablando como de internacionalización. Sí, nosotros estamos haciendo más investigación, cosas más choras, por si acaso. Porque finalmente el foco en que nos vamos a ir metiendo es en conversión de materiales textiles a mediano plazo, en algunas cosas más interesantes. Y claro, ya estamos empezando a tener conversaciones en Europa en general, que es donde nos hemos tratado de meter más, y algo un poco en Estados Unidos, pero mucho más prospectivo en general hacia el sur. O sea, claro, caigo en el mismo relato que acabo de decir de Notco, que es como irse a otro país, sí. Para nosotros un poco, sin embargo, para nosotros igual es un poco más difícil, porque nosotros hacemos productos terminados pensando en que queremos no solamente tener un negocio que sea innovador o biotecnológico, sino que también impacte socialmente, y eso nos hace trabajar con personas vulnerables en la zona donde estamos. Entonces, la expansión o llegar y mandarnos a cambiar también involucra un efecto sobre las personas con las que estamos trabajando hoy día, y eso no sé si queramos renunciar directamente a ello. Pero necesariamente estos proyectos y todo emprendimiento, o sea, si tú te construyes para ser grande, o mejor no te construyes. Esa es un muy buen visión, porque si no vas a hacer algo que impacte o algo grande, no sé qué lugar puedes llegar o aspirar. Siempre uno tiene que tener ambición. Yo te agradezco mucho por este tiempo, José Miguel, y yo sé que el tiempo se hace nada.
nos gustaría que pudiéramos llevar esta conversación en algún otro plano a futuro y saber también más cómo va evolucionando tu empresa de textiles, que está pero bastante innovadora, y en la página también la pueden revisar como levatextiles.cl, y ver también los productos que desarrollas, no solamente en la parte de la tela, sino porque se está viendo también de la parte del diseño. Sí, nosotros vamos a sacar a fin de mes un spin-off que va a ser otra página que va a estar netamente dedicada que se va a llamar leva.cl, por si acaso, y que va a estar dedicada a todo lo que es como productos de cliente final, para que un cliente final lo compre en la página web. Buenísimo. No la habíamos hecho porque hemos tenido harta demanda interna, entonces no hemos tenido tanta necesidad de hacer marketing, pero ahora ya estamos como con ese proceso más profesionalizado y nos vamos a ir con todo. Buenísimo, José Miguel. Muchas gracias por participar de esta ocasión y nos encantaría saber mucho más de aquí en adelante. Los dejo invitados para que puedan escuchar a nuestros podcasts que se encuentran en Libertad de Emprender. Lo pueden escuchar por Spotify y próximamente también vamos a tener cápsulas en YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, José Miguel. Nos estamos viendo en una próxima edición. Dale, gracias, Octavio. Cuídense a todos. Chao, chao.